Siempre se queda bien emocionada hablando más. Ya ves cómo soy. Ay, y eso que ya medio puedo hablar. Dice mi mamá, oye, ahora que pudieras hablar, mamá, pues es que cuando hablo grito, no se cree. Sí, fíjense que les digo que me sorprendió mucho la forma en que este autor, pues cómo resurge todo, ¿no? De la nada, sin ser alguien con estudios, logró todo esto, que sigue presente y no lo puedes eliminar, aunque quiera, no puedes quitarlo de la educación, porque se viene abajo el sistema. Entonces, me llamó mucho la atención, me encanta este autor porque dices, ¿quién te gusta más de los del siglo de la Ilustración? Pues estoy entre Comenius y Pestalozzi. Después Comenius vemos por qué. Pestalozzi me gustó mucho lo que habla acerca de él. Y bueno, les decía, pues destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. Lo que veíamos de cómo se comportan, el trato, el amor, cómo llega uno a la escuela, lo diagnosticas, checas si tiene algún problema, si está pasando algo. Esas relaciones, decía que era muy importante. Si rompías una de ellas, pues el sistema podría temblar, que es lo que pasa actualmente. Le decía a las chicas de tercero, ¿no? Les dije, oigan, chicas, pues ahorita en la actualidad la educación se ve muy un poquito quebrantada porque pues ya no le puedes decir nada al niño porque te demandan, el maestro tiene que andar casi como alabándolo, ¿no? Casi, casi. Hay cosas que sí han cambiado y hay cosas que sí me gustaría que, bueno, el sistema educativo viera esto, pues lo voy a mandar al PG. A ver si es cierto, ¿verdad? Que aprenda un poquito y que pueda comprender que la educación no es un juego, es la formación del futuro de todo el mundo. Y bueno, considero importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Él luchó porque existieran universidades desde kindergarten hasta universidades para pobres, que fue cuando empieza la construcción de las universidades gigantescas allá en Europa, las escuelas, la forma más humanista, les decía, con jardines, que tuvieran juegos, ahorita ya tienen juegos, bueno, ya tienen internet, con, pues ya más actualizado, ¿no? Pero él buscó esa parte en aquel tiempo que existiera, así como veíamos en la película de Cantinflas del Maestro, ¿se acuerdan? Que sale ahí abajo de un árbol dando clases o abajo de unas palmas. Pues él quería que por lo menos le dieran un terrenito para que pudieran construir una escuelita chiquita. Y bueno, pues finalizamos con esta frase que me gustó mucho de él. Nos dice, en español obviamente se lo voy a leer, ¿verdad? Aprender con la cabeza, con la mano y con el corazón. Pedagogo Pestalozzi. Esta frase, las escuelas Pestalozzi la tienen a la plaquita ahí con su letrerito de que tienes que aprender con la cabeza, como decía, enfocarte para qué te sirve estudiar, por qué tienes que estudiar, razonar el estudio. La mano es tomar lo que el maestro te esté dando para poder aprenderlo. Y obviamente el corazón, como les decía, si no tienes espíritu y corazón, ¿para qué estudias? El corazón de querer aprender para compartir. ¿O no es eso bonito, chicos? Que lo que aprendan lo puedes compartir. Van a decir, no, maestra, yo no comparto. O son egoístas. A ver, alguien que me responda a la pregunta. Va a decir Ricardo, ay, maestra, yo no. A ver. Todo lo contrario, maestra, es muy bonito compartir. Yo creo que es de las pocas cosas que nos humanizan. Tantas cosas que nos deshumanizan y considero que el poder hacer que otra persona aprenda es de las más humanas. Esmeralda. Entonces, ¿para qué aprendes, maestra, si no compartes lo aprendido? Exactamente. Y Mitzi, por último. Muy bien. Estar compartiendo, sigue uno aprendiendo y lo aprendes mejor, se te queda mejor. Exactamente. Ahí está, por ejemplo, hay temas que yo digo, bueno, yo les puedo hablar, decir y bla, bla, bla. ¿Y qué? Si no lo comparto, como les decían muchas chicas, hay maestros que no tienen la oportunidad de estudiar. Y tú puedes compartir lo que aprendiste para que tu escuela funcione mejor, ¿verdad? O lo compartes a tu familia. También, mira, aprendí esto en clases. La maestra me dijo que tenía que aprender con espíritu y corazón y no nada más por nomás. ¿Verdad? Eso como que ya suena medio feíto, pero pues suena algo lógico que nos invita aquí Pestalozzi. A ver, Esmeralda.
Y volvemos a Pestalozzi, que no tenía una Nada, carrera, él sí. no era nada. O sea, no tenía pues un papel que le avalara nada y aún compartió muchísimo conocimiento. Exactamente. Y es el papá de Montessori, para aquellos que no vieron la primera parte. De Jean Piaget, de Montessori, de muchos autores que vamos a ver, y psicólogos, porque acuérdense que ella ponía la educación parvularia, los sentimientos, las emociones, que tenemos que entenderlas. A veces nos hacemos a los que no, pero pues tenemos que tomarlas en cuenta para ver qué pasa con el pequeño. Ok, vamos a finalizar brevemente con Jacques Rousseau, porque pues yo tengo prisa, todos tenemos prisa, no se crean. Pero pues ya para yo poderme ir a la otra escuela, tengo mis presenciales, entonces pues voy a seguir. Ok, vamos a ver a Jacques Rousseau, aquí está su firma autográfica, como decía el autor, con esa nos firmaba la poderosa, muchos dicen. Y vamos a ver de qué se trata Jacques Rousseau, que viene un poquito más breve. También es de Ginebra. Ay, permítame, se me movió. Estoy como el niño, maestra, no le recorra. El 28 de junio de 1712 al 2 de junio de 1778, también siglo de la Ilustración. Él sí tenía estudios. Polímata suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. ¿Cómo le hacían? Pues yo no sé cómo estudian, ya quisiera tener aunque sea dos. Es mucho, ¿verdad, Ricardo? Escritor, pedagogo, y músico, botánico y naturalista. Dice, no, hombre, está como otros autores que vamos a ver más adelante. Qué bárbaro, mis respetos. Es un fenómeno en los filósofos, maestra, Exactamente. que Por estudiamos eso, mucho. por eso era de los de que mis respetos en aquella época. Fue definido como un ilustrado, por lo mismo, obviamente, ¿verdad? Por todo lo que tiene. Presentó profundas contradicciones que lo separó de los principales representantes de la Ilustración, ganándose ejemplos como la feroz inquina de Voltaire, que era un físico, y siendo considerado como uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Él criticó parte de la Ilustración y decía, oye, está bien que la ciencia y que la tecnología y que esto funcione, y la parte personal, la parte filosófica, la parte moral, la parte educativa, ¿dónde está? Por eso Voltaire decía, a ver, espérate, si es cierto, ¿dónde está la ética, la moral para hacer un experimento? ¿Dónde está la ética, la moral en la metodología que vimos por ahí con René Descartes? Por eso era considerado también por sus escrituras sobre el prerromanticismo. Vamos a ver de qué se trata más. Ya los vi muy interesados, ya se les fue el sueño, ¿verdad? Ahora sí estamos bien. Bueno, sus ideas imprimieron un giro copernicano de la pedagogía, como se acuerdan de Copérnico que decía que era el sol giraba y que al revés la tierra giraba en el sol. Bueno, él roba esta parte, escuchó su teoría y dijo, a ver, quiero verla, pero la voy a girar hacia la educación, centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas. Y sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. O sea, él decía, si el sol gira alrededor, bueno, no, más bien al revés, no, la Tierra gira alrededor del sol, ya estoy como aquella época, perdón, es que ya se me va el avión ahorita. Entonces, en esta cuestión, él decía, entonces, que la educación se centre en la evolución del niño y que tengan materias directas y prácticas. Directas, pues más de ciencia, y prácticas como vimos que era pues, física, química, medicina, que fueran, hay cuestiones de música, baile, danza, que no estuvieran aburridos. Es como dicen, teoría y práctica. Aquí piensa un poquito la parte de la concepción de ambos. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, en una obra que fue de las también muy famosas, El contrato social, que habla como un poquito acerca de Platón. Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba la parte, el libro de Platón, Ricardo. ¿Cómo se llamaba? Que ¿Cuál habla de sobre, todos? que habla ¿La sobre la República? sociedad, la república. A la República, los 10 Exactamente. libros de la República. Entonces, pues más o menos él habla sobre el contrato social. Vuelvo a repetir, cuando estos autores llegan, pues llega el Renacimiento, llega la concepción griega, llega lo que estaba ya establecido, por eso lo vuelve a retomar.
Y nos dicen la frase, el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Las ideas políticas, no hay democracia, la educación no estaba, no existía avance científico, no podías crecer. Por eso lo decía que estaba encadenado. Lo que decía la religión era, lo que decía el rey era. No podías opinar como lo vimos anteriormente. Y en la obra presente, en su Emilio de la Educación, que es un libro magnífico, se lo recomiendo, nos dice que el hombre es bueno por naturaleza. Pero, pues, la sociedad o el entorno te transforma. ¿Pero, Ricardo? Me parece interesante esto de remarcar el tema del hombre es bueno por naturaleza, porque hay un antecedente antropológico de esto, que había otros pensadores como Hobbes, que te decía que el hombre es malo por naturaleza, y ahí hay una discusión muy interesante que Rousseau la lleva al campo de la educación, que tiene que ver con cuál es la naturaleza del hombre. Hoy en día ya la antropología, pues, antropología filosófica, pues determina que no tenemos una naturaleza en sentido estricto, que lo bueno y lo malo se construyen en nuestras interacciones sociales. Exactamente. Es lo que decía, ¿no? Tú naces bueno, pero la sociedad te construye o te destruye, ¿verdad? Así más o menos nos lo explica Jacques Rousseau. Se identifica un gran número de conceptos de vanguardia que han contribuido a la modernización de la pedagogía, que siguen también vigentes actualmente, y en la filosofía política. Ahí en la parte política. Los conceptos como los contextos en los que son formulados cambian en su ámbito de la llamada globalización. Él ya hablaba acerca de esta parte de la globalización, de los cambios modernos. Por eso los principios expresados por este autor son de tanta trascendencia, porque responden en general a este deseo de búsqueda del ciudadano libre y a la vez inmerso a una participación política concreta. O sea, sí hay una democracia, sí hay una libertad, pero tiene que haber también tu congruencia en la participación política. Lo que hoy en día supuestamente hacemos, ya sabemos que no es verdad, pero que te invitan a votar, a opinar, a decir cómo va el gobierno, bueno o malo. Él habla sobre estas concepciones globalizadoras que hoy en día siguen vigentes. Revoluciona la concepción de la niñez y su educación, pues ofrece una idea moderna de la infancia con rasgos cognitivos particulares. Él ya maneja la cognición, la parte la psicológica. Formas de ver, de sentir, de pensar, que le son propias, como él decía. O considerar al niño en el niño, que aún siguen vigentes en algunos modelos europeos. Les decía, el niño es niño. Saliendo de la escuela sigue siendo un niño. Tiene que disfrutar la infancia. No como nos tenían antes de tareas, ¿no? 50 tareas para una semana. Y más en secundaria, ¿verdad? ¿Qué disfrutabas de tu adolescencia? Nada, porque pues me la pasaba haciendo tareas y más de taller de sus compañeros. Dejaban los chorrones de planas. Tarea. Entonces, ¿qué infancia tienes? Es lo que decía Rousseau. ¿Cómo estás construyendo la infancia del niño? ¿Qué impacto le estás dejando? Que el niño sea un niño, porque lo es. Psicológicamente y físicamente lo es. Asimismo, propuso una educación moral, ya vimos que Pestalozzi también arrastra esta parte, de los deberes y la verdad. Pero yo me acuerdo que en civismo en la primaria venía deberes y obligaciones del niño y también de los padres de familia. Y yo decía, ¿tengo deberes y obligaciones? Sí. Ah, caray. Pueden leerlo ustedes después, chicos, pues está interesante en la formación del niño. Y por lo tanto, una noción nueva de ciudadanía. Estos principios han influido en la educación y a la pedagogía moderna. Les digo, hace años todavía sigue vigente y sigue vigente esta parte de tus derechos y obligaciones como niño, como parte de una familia, de un hogar. De esta manera, el texto trata de integrar sus ideas pedagógicas y políticas con el fin de desarrollar el concepto de ciudadanía moderna. Ya ven esta parte. Su filosofía explica lo siguiente. ¿Cómo el ser humano en un estado de naturaleza? ¿Cómo está? ¿Cómo era? ¿Cómo era la naturaleza? ¿Cómo ha evolucionado con la educación? ¿Cómo eras antes de estudiar una carrera? Lo veíamos, ¿se acuerdan en la primera clase? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eres hoy? Él te pregunta esto. ¿Cómo es la sociedad a la que se incorpora uno? ¿Cómo es tu sociedad? Les decía también, conforme vas creciendo profesional, educativamente, te vas alejando de personas que tú consideras que ya no te aportan algo bueno.
De aquí viene Rousseau también. ¿Cómo debería configurarse la sociedad política para que el ser humano recupere la bondad, libertad, igualdad y felicidad original? ¿Cómo quieres tu democracia política? ¿Cómo la quiere la educación política? También un buen punto, ¿no? ¿Cómo están formando a los políticos? Simplemente, ¿verdad, José? ¿Cómo los forman? Ya no sabemos ni fu ni fa qué partido. Esta parte nos pone a reflexionar. Al rato me matan, ¿verdad? Están hablando de los políticos. Ya, no se crean, al rato, ¿verdad? Maestra desaparecida por hablar en un video de YouTube sobre Maestra, política. yo trabajo dándole capacitación a políticos y ¿Sí? perfectamente identifico que son muy pocos los políticos que se capacitan. Por eso, cada que hay elecciones, para mí son los 2 meses. Yo gano más dinero esos 2 meses que en los 3 años que no hay elecciones, porque están tan necesitados de que les den poquito para poder ganar su elección por lo mismo, porque normalmente en estado natural no se capacitan más que cuando hay elecciones. Exactamente. También marca el hombre en el estado de la naturaleza, que ya lo vimos. Déjame, voy un poquito más rápido porque ya van a ser las 2. Para Rousseau, en el estado del hombre natural sería bueno y feliz, libre, independiente. No siente instintos de sociabilidad, es insociable. Esa es la parte que él habla sobre el hombre natural. Estás tú solo, opinas, piensas, expresas, pero no formas parte de una sociedad, eres libre al 100%. 2 pasiones naturales le mueven: el amor a sí mismo, la supervivencia del individuo, y la natural piedad o compasión por el otro, la supervivencia de la especie. Fíjense lo que nos marca este autor. El amor a ti mismo, la autoestima, ¿no? Y el amor y la compasión hacia los demás. Ay, pobrecito, no alcanzó a agarrar el kilo de tortillas, déjale, comparto medio kilo. Fíjate tan caro que está, ¿verdad? Y me pagas, obviamente, no te voy a regalar el kilo. No, imagínense, 20 y tantos el kilo, ¿no? Mejor Maestra, va aquí. bien rápido, no alcanzamos a apuntar nada. Ahorita lo pueden ver en la presentación, porque ya van a estar las 2. Y creo que está un poquito, si no, igual nos quedamos donde mismo, ¿no? Ya la próxima semana pues, le termino, así que con menos. Ya voy a estar más libre para ustedes. Ok, entonces no hay distinción entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Aquí es cuando él dice, como estás en tu naturaleza libre, pura, blanda, sin sociabilizar con alguien, pues no sientes nada por nadie. No piensas más que en ti mismo. Y lo que hacen los demás tampoco, ¿no? Aquí nos dice, no hay en el artificio ni engaño, hipocresía, y le guía el sentimiento y no la razón. Es cuando el hombre está solo en su propia naturaleza, antes de educarse. ¿De acuerdo? En el estado de naturaleza no hay desigualdad, a excepción de la física. La edad, la salud, la fuerza, etc. Eso sí me gustó, ¿no? De que no hay desigualdad más que solamente tu físico, porque pues como mucha gente me dice, es que yo ya no estudié, yo ya no quiero porque a ver, todos tenemos inteligencia, todos podemos aprender, todos podemos crecer. Está en tu propia voluntad, principalmente. No tenemos el cerebro más grande que el tuyo, no tenemos cuestiones diferentes a las tuyas. Y si las tuviera, ¿qué? Pues ponte a estudiar, échale, ¿no? Como decimos. Si yo pude, que yo tenía hiperactividad y sé que tantas cosas, pues ¿por qué no, verdad? Pero sí. Propuso el lujo y privilegios. Perdón. El 1, pues habla acerca de la igualdad. Era que ella toma como concepción a la igualdad también. Vamos al hombre por la naturaleza y luego se brinca al primer punto que es la igualdad. Él dice, tiene que haber una igualdad siempre. Si no existe una igualdad de oportunidades o de poder aprender, ¿cómo va a ser la sociedad en este siglo de la Ilustración? Propuso que el lujo y los privilegios son fuentes de las desigualdades de las sociedades. Él criticaba al rico y decía, esa es la que te separa de la realidad. El rico al pobre, el rico al pobre. No hay una igualdad social. Acuérdense que a partir de este siglo empieza a haber el intercambio comercial, empiezan a crecer las nuevas empresas, los nuevos comercios, y se va bajando la riqueza, se va perdiendo. Y va la clase media, ahora sí, el rico, el medio y el pobre. ¿Verdad? Ahí ya empieza un poquito a bajar esta cuestión.
Este principio es de gran valor, ya que en la actualidad los discursos conservadores observan las desigualdades como simples consecuencias de subdesarrollo y sobre todo se responsabiliza a los marginados, es decir, a las víctimas de las desigualdades como los culpables de su condición. Pues no trabajas, pues no ganas, ¿verdad? Así les decían. Pues no sabes leer y escribir, pues no sabes qué firmas. Y adiós animalitos y adiós terreno, así le hacía. Por eso criticaba él esta parte. Sí, como tú sí lees y escribes, como tú tienes un poco de educación, pues tú sabes lo que haces, pero el otro no, confía en ti y te roba, pues, oye, pues estaba muy mal. Mucho se ha hablado de la libertad que pedía para la educación de los niños, que derivaba en caos y se manifestaba con la razón, contra la razón, perdón. Sin embargo, Rousseau señaló que la obra maestra de una buena educación es hacer un hombre razonable, junto con el racionalismo extrae esta parte. Si no razona lo que te están explicando, como le llamamos con Pestalozzi, entonces ¿de qué sirve que estés educando? Además, insistió sobre el humanismo y la condición humana, que los hombres sean humanos en su primer deber. Él empieza a rastrear esta ideología del humanismo. Tenemos que ser más humanos antes que nada. Les decía, vemos que se cae alguien y corremos y lo levantamos. Y hay gente que no. Entonces ahí se nota la diferencia, ¿verdad? De esta manera la interpretaron importantes pedagogos como Montessori también, Freire, con la libertad y la autoridad, Montessori con la disciplina y la libertad. Este aspecto de la autoridad es importante destacarlo en el contexto actual en el que sea el conservadurismo, ¿verdad? Pretende que la libertad en la escuela es responsable no solamente de la indisciplina, sino incluso de la violencia de la sociedad. Aquí esta parte yo les decía hace rato, cuando les mencionaba sobre los valores, la ética, la moral, el comportamiento del ser humano, él decía que tenía que haber siempre una autoridad y dar a entender por qué era la autoridad. Le digo a las chicas que vimos el tema de manejo de grupo, enseñarle desde pequeños a los niños que el maestro tiene un papel importante en la sociedad, se le debe de respetar, de tenerle empatía también y cuidado. Es como dicen, cuídame porque me pierden, hagan de cuenta sí, pero el maestro es la base fundamental, si no por eso nos dice aquí, la escuela es la responsable, no solamente de la indisciplina, sino también de la violencia en la sociedad. Él criticaba esa parte. Golpeabas a los niños, los golpeaban en aquella época horrible, pues el niño aprendía eso y lo hacía y era constante, constante, constante la golpiza. Por eso muchas veces nos decía un maestro en la universidad, no juzgues a tus padres por cómo te criaron, te castigaron, te pegaban. Es un modelo repetitivo de siglos antes. Así los enseñaron desde la escuela y así los enseñaron desde la casa. ¿De acuerdo? ¿Alguien que quiera aportar, chicas, chicos? Porque creo que ya nos vamos a tener que ir. Queda un poquito. Quedan como unas 5 diapositivas, 6. ¿Qué les parece lo que hemos visto hasta ahorita de Rousseau? Porque todavía falta un buen de tema, de su filosofía y demás. ¿Qué opinan sobre Jacques Rousseau, chicos? ¿Nadie? No, ya están en el Didi Food, ¿verdad? No, deja pido el Didi Yo Food. quiero opinar, maestra. Ok, dice Ricardo, ¿ya los cachó que tiene cámara o qué, amigo? Que ando por todos lados. Ok, compañera, adelante, ¿puedes opinar? Pues me llama la atención que estos dos autores se basan en esta parte del ser humano, de enfocarse en el niño, en que aprenda algo significativo y no memorístico. Entonces, como ya esos entonces, esta parte de buscar el aprendizaje significativo y que siento que a estas alturas de la vida y de los años todavía cuesta trabajo implementarlo en las escuelas. Así es. A ver, Liliana. Yo me quedo con Pestalozzi, de cómo todo, a veces pensamos que están siendo innovadores en la educación y no, o sea, mucho de esto ya se estaba viendo desde antes, el entender al niño, partir desde sus bases, desde la parte emocional, cognitiva, integrar todos estos aspectos, entonces me gustó, lo desconocía a profundidad como usted no lo manejó, Mira. pero me quedo con ello, ¿eh? Muy bien, de ahí ustedes pueden agarrar las estrategias para su dinámica de clase. Chicas? A ver, Raúl, finalizamos con Raúl.
Sí, igual, ¿verdad? Que como comentó mi compañera anterior, pues sí, estos elementos, o sea, los tenía presentes, pero no sabía de qué autor pues provenía, ¿verdad? Y otra que, bueno, impulsaba mucho la libertad, puede ser lo que me llamó mucho la Así atención, es. que con donde incluso en nuestra realidad a veces como que la educación se ve como una imposición, cuando debería ser como la postura que ellos toman, libertad. Exactamente. Y un punto muy importante, acuérdense, chicas, ya para finalizar, y chicos, que la educación del niño es para el niño y tiene que disfrutar la infancia de esa pestalosis y enseñarle por qué tiene que aprender a ir a la escuela, qué función tiene en la escuela. ¿Listo? Bueno, chicos, pues nos vemos. Creo que ya son todos, ¿verdad? Bueno, pues un gusto. Quedamos al pendiente acerca de la temática. Ahorita ya les cambio un poquito la tarea. Hay unos videos que les voy a compartir ahorita, si gustan ver. Viene la parte de toda la historia de Pestalozzi, como de 5 o 10 minutos, y vienen algunos métodos que siguen vigentes, pero ya viene un poquito más explicado en un video de YouTube. A lo mejor ya viendo un video de qué tipo de métodos se utiliza, lo podemos comprender. Raúl, Maestra, ¿va a haber tarea? Pregunto pues sí, por si hay, ¿va a comprender los dos autores o nomás, no voy a mover nada, Pestalozzi lo voy a dejar. Sí, porque pues no pienso dejar un tema que, pues la verdad, no lo alcanzamos a ver. ¿Ok? Pues muchas gracias. Mande, Maestra, mande. ¿sabe cómo vamos a trabajar la semana que entra? ¿Ya No me han usted tiene dicho, una idea no. o no? No me han dicho nada, chicas. Y andan muy herméticos, Igual, si maestra. me dicen algo, yo igual les digo, ¿sale? Entonces, pues Sí, sí, yo chicos, imagino que no, van a trabajar como en la metro, ¿no? Más o menos. no, va a ser muy Diferente. diferente. Así es. Ok, bueno. Y por Se eso va yo, con cuidado, maestra. ok, nos vemos, te saludo allá, los de la escuela. Gracias, maestra. A ustedes, cuídense mucho Se y que crea, se va con cuidado. disfruten su tarde, ¿ok? Y si se portan mal, me invitan, ya saben que sola voy. Ah, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, maestra. Bye. Bye. Mucho, bye.